Bien, buenos días queridos alumnos. Hoy día vamos a desarrollar el curso de Química, cuarto grado de primaria. El tema es ramas de la química y método científico. En el caso de las ramas de la química y método científico, tiene que ver con la química como ciencia central. La química es una ciencia muy importante y apoya a otras ciencias, por eso se le denomina química como ciencia central. Los objetivos que quiero lograr hoy día es que el alumno sepa explicar todas las ramas de la química y segundo, que el alumno sepa diferenciar los pasos del método científico. ¿Qué es la química? La química es una ciencia experimental que estudia la parte íntima de la materia, qué cosa hay dentro de cada cuerpo material, qué sustancias químicas contiene la materia que nos rodea. La rama de la química. ¿Por qué la química se divide en ramas? La química se divide en ramas para poder realizar un mejor estudio sobre la química. En este caso tenemos la química general, que estudia las propiedades generales de la materia, la química descriptiva, que estudia la química orgánica, o que se divide en química orgánica y química inorgánica. ¿Qué cosa es la química orgánica? La química orgánica se encarga del estudio, es un campo que se encarga del estudio de todos los compuestos que tienen carbono, de todos los compuestos orgánicos, en este caso, la gran mayoría de compuestos que forman a los seres vivos. Y en el caso de la química inorgánica, es el campo, es la rama de la química que se encarga del estudio de los minerales, todo lo que tiene que ver con los metales, los minerales, ¿ya? Ese es el campo de estudio de las ramas de la química descriptiva. Química orgánica, química del carbono, química inorgánica, química de los minerales. También tenemos la química analítica. La química analítica se divide en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. La cualitativa permite determinar cuál es la calidad de una muestra, qué componentes químicos tiene una muestra de componentes raros. Y en el caso de la química analítica cuantitativa se refiere a analizar una muestra, pero para determinar qué cantidad de un componente químico hay en esa muestra, ¿ya? Entonces, cualitativa viene de calidad y cuantitativa viene de cantidad. Cuando me piden realizar un análisis de una muestra de un componente X, cualitativamente me están pidiendo qué sustancias químicas hay en la muestra, qué calidad de componentes químicos hay en una muestra. Estoy haciendo un análisis cualitativo. Y en el caso de la química analítica cuantitativa, voy a determinar qué cantidad de minerales tiene esa muestra. Por ejemplo, 5 gramos de oro, 3 gramos de hierro, 2 gramos de aluminio. Eso es un análisis cuantitativo, ¿ya? Luego tenemos la química aplicada. La química aplicada también se divide en ramas. Tenemos aquí la bioquímica, la astroquímica, la geoquímica, la farmacoquímica, la petroquímica y la radioquímica. ¿Cómo se define cada uno de ellos? Fácil de definir. Bio significa vida, ¿sí? Entonces, la bioquímica se define como la rama de la química que se encarga del estudio de los componentes químicos necesarios para la vida. Astroquímica se refiere al estudio de los componentes químicos que forman los astros, ya sea los planetas, el Sol, los asteroides, qué componentes químicos tienen los astros. Ese es el campo de estudio de la astroquímica. Geoquímica, geo significa tierra. La geoquímica se encarga del estudio de los componentes químicos que hay en la tierra, en el suelo, ¿no? Qué componentes minerales, no minerales, son los que forman el suelo. La farmacoquímica es una rama de la química que estudia los componentes químicos de los fármacos, de los medicamentos que se venden en las farmacias, ¿ya? Ese es el campo de estudio de la farmacoquímica. Petroquímica, como su nombre lo dice, es la rama de la química que estudia los componentes químicos del petróleo, ¿ya? Petroquímica, componentes químicos del petróleo. La radioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos que son radiactivos, estudia los elementos radiactivos que hay en la naturaleza, como por ejemplo el uranio, el polonio, el radio, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a las ramas de la química. Ahora vamos a ver el método científico. ¿Qué cosa es el método científico? Es un conjunto de procedimientos que permite
que permite investigar un problema o un fenómeno. En la naturaleza todos los días hay fenómenos. Esos fenómenos se tienen que estudiar, se tienen que investigar. ¿Qué se utiliza? El método científico. ¿Cuáles son esos pasos que vamos a utilizar para investigar un problema o un fenómeno químico? Vamos a seguir los siguientes pasos. Son 5 pasos. El primero es la observación. El científico tiene que observar bien el fenómeno o el problema. Luego tenemos la hipótesis. El científico que observa bien el problema, luego tiene que plantear hipótesis, si son verdaderas o son falsas. Luego viene la experimentación. En la experimentación, el científico tiene que volver a hacer la réplica del problema o la réplica del fenómeno. ¿Para qué? Para poder observar mejor el fenómeno en estudio y poder llegar a conclusiones verdaderas. Luego viene la teoría científica. ¿Qué cosa es la teoría científica? Es una hipótesis que ha logrado ser verificada mediante la experimentación. O sea, una hipótesis verdadera que ha sido demostrado mediante la experimentación. Teoría científica. Y luego viene la ley científica. La ley científica es la demostración de una hipótesis que ha sido demostrada como verdadera y a la vez se hace conocer a todo el mundo, ya como una ley científica que se cumple en cualquier parte del mundo. Bien, los materiales que vamos a usar hoy día son en base de productos usados por el hombre para determinar las ramas de la química. Por ejemplo, aquí tenemos algunos materiales como el mentolatum, que viene a ser un fármaco, que viene a ser parte de la farmacoquímica. Acá tenemos envases de jarabes y acá tenemos un envase de una crema, ¿no? Son envases de sustancias que estudia la farmacoquímica. Y así como ello, todas las ramas de la química se encargan de estudiar diferentes campos de la química. Ahora vamos a ver acá en observaciones. En observaciones vamos a anotar, por ejemplo, la ciencia que estudia los componentes del petróleo. La ciencia que estudia los componentes del petróleo se denomina, aquí vamos a completar, la ciencia que estudia los componentes del petróleo, ya lo hemos explicado por acá, tenemos la petroquímica. Entonces acá completamos petroquímica. Petroquímica. Luego tenemos que para investigar un fenómeno, se siguen los pasos ¿de quién? Para investigar un problema o un fenómeno se siguen los pasos del método científico. Entonces acá completamos pasos del método científico. Bien, continuamos. Ya, listo. Bien, continuamos con la clase de química y tenemos el paso número 7, cálculos y resultados. Me piden definir los pasos del método científico. Todos sabemos que un científico, para hacer una buena investigación de un fenómeno o un problema, tiene que realizar los 5 pasos esenciales para una buena investigación. En este caso, los pasos son la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría científica y la ley científica. ¿Qué cosa es la observación? Todo científico, cuando investiga un problema o un fenómeno, tiene que observar bien el fenómeno para poder emitir hipótesis, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo y completando. ¿Qué es la observación? Simplemente es mirar
bien el fenómeno. Mirar bien el fenómeno. Luego tenemos la hipótesis. ¿Qué cosa es la hipótesis? Es el conjunto de proposiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Proposiciones verdaderas o falsas. ¿Qué cosa es la experimentación? Paso número 3 del método científico. La experimentación viene a ser la réplica del fenómeno, o sea, realizamos por segunda vez el mismo fenómeno para poder observar mejor y poder plantear las hipótesis correctas. Entonces, experimentación es la réplica del fenómeno. Réplica del fenómeno. ¿Qué cosa es la teoría científica? La teoría científica viene a ser las hipótesis que se han demostrado su veracidad. Teoría científica viene a ser la hipótesis demostrada su veracidad. Y la ley científica viene a ser el conjunto de teorías que se hace conocer a nivel mundial. Conjunto de teorías que se conoce a nivel mundial. Bien, hemos definido entonces los pasos del método científico. Ahora el número 2 dice: la ciencia que estudia los componentes químicos que forman parte de los seres vivos se llama. Si me dicen cuál es la ciencia que estudia los componentes químicos que forman parte de los seres vivos, esta rama de la química se llama bioquímica. Bioquímica. Bio significa vida, componentes químicos necesarios para la vida, o ciencia que estudia los componentes químicos necesarios para la vida. Bien, a continuación vamos a trabajar con las páginas de la guía. En la guía, acá tenemos la guía, ¿ya? Guía de cuarto grado, tenemos la página 167. En la página 167 me piden completar la definición de los pasos del método científico, que ya lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, la página 167 ya está desarrollada. Pasamos a la página 168. En la página 168 me piden la definición de la química. ¿Qué cosa es la química? Ya nosotros hemos definido en la parte inicial del tema que la química es una ciencia experimental que estudia la parte íntima de la materia, ¿ya? Esa es la pregunta número 1 de la página 167. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante la química? La química es importante porque permite mejorar la calidad de los productos que usamos diariamente y a la vez permite conocer los diferentes campos y el desarrollo de los diferentes campos en el avance científico y tecnológico. Pregunta número 3. ¿Qué estudia la petroquímica? Como su nombre dice, ¿no? Petroquímica viene de petróleo. Entonces, es la ciencia que estudia los componentes químicos que tiene el petróleo. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Ya hemos desarrollado acá. Los pasos del método científico son 5. La observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría científica y la ley científica. Esa es la pregunta número 4. Pregunta número 5. Escribe el nombre de 5 científicos, bueno, relacionados a la química. Aquí tenemos a John Dalton, Sommerfeld, tenemos también a Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Schrödinger, que son químicos que han dado su aporte a la química y gracias a ellos tenemos los grandes conocimientos que se mantienen hasta la actualidad. 6. Diga usted por qué el fútbol y el vóley no son considerados ciencias. Esta pregunta es muy importante
ya que el fútbol y el vóley no se consideran ciencias simplemente porque no se puede predecir los resultados finales, ¿ya? En cambio, todos los fenómenos científicos, procesos, problemas científicos, sí se puede predecir un resultado final. En cambio, en el fútbol y en el vóley no se puede predecir un resultado a futuro. Bien, esas son las 6 preguntas que conforman la página 168 y por último vamos a terminar con la conclusión. Las ramas de la química permiten comprender mejor a la química. Las ramas de la química permiten comprender mejor a la química. Permiten comprender mejor a la química. Y los pasos del método científico permiten conocer mejor un problema o fenómeno. Conocer mejor un problema o fenómeno. Bien, eso es todo. Gracias.